Así que bueno, primero que todo, buenas tardes. ¿Cómo creen que les fue en el TEC? Yo creo que profe. ¿Qué bien? ¿Qué mal? no, 50-50, mitad. ¿Por qué? Mitad bien, mitad mal. Porque por lo menos en mi grupo no alcanzamos a terminarlo. Ah, ya. Pero entonces lo importante es que lo que esté hecho bien. Hagamos la solución más o menos rápido. A mí me parece que el ejercicio es un ejercicio de un nivel avanzado, no es súper complicado, pero sabe o no sabe. Y en el fondo hay que recordar un poco el modelo del costo, de revaluación, de propiedades planta equipo, que no debería ser nada nuevo, y entender que un activo que se desarrolla internamente en alguna parte es gasto y en alguna parte es costo. ¿Sí? Entonces voy a revisarlo rápidamente y después nos vamos a Alicia. Entonces, el primero te decía, estoy proyectando ¿no? ¿Ven ustedes la solución del TEC, no es cierto? No, la PowerPoint. Ah, No, soy del leasing. No, profesor. acá. Ahora sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ya, la 1 decía, durante años Marvel ha pagado mucho dinero a sus creativos, escritores, dibujantes y otros, para crear lo que se conoce como el universo Marvel o el universo cinematográfico Marvel, con potentes historias y superhéroes reconocidos por todo en el cine y, obviamente, por los amantes de los cómics. ¿Cómo debería tratar el desembolso realizado en los creativos Marvel Entertainment LLC? Entonces, la empresa debería tratarlo como un gasto en una parte y como un costo en otra parte. ¿En qué parte debería ser un gasto? ¿En qué fase? ¿En la investigación o en la de desarrollo? Investigación. Investigación. Entonces, Investigación. 2. ¿Y después debería ser costo en qué fase? La desarrollo. Desarrollo. 3. Entonces, respuesta correcta, 2 y 3. Eso. Universo cinematográfico Marvel. Eso fue lo que traté de decir. Entonces, esa la podrían haber contestado mirando la lámina, inclusive. ¿Sí? Después, 2. ¿Cuál de los siguientes activos no debería ser considerado un intangible? Entonces, lo que decíamos acá es, mira, uno dice, la Mona Lisa o Tutankamón es que lo puedo tocar, sí, pero nosotros dijimos, la máscara de Tutankamón, la Mona Lisa, la Torre Eiffel y en general los bienes de patrimonio cultural tienen un valor que está dado mayoritariamente por algo intangible. Entonces, aunque tengan una apariencia física, un contenedor físico, así como un CD, como un pendrive, igual el software vale por otra cosa. Entonces, una patente comercial, los derechos de autor o los dos bienes de patrimonio cultural que están al principio sí son intangibles. Por lo tanto, ninguno de esos no debía ser considerado un intangible. Al revés, todos debían ser considerados como un activo intangible. ¿Sí? Entonces después el ejercicio, ya todos lo leyeron y entonces aquí lo que había que determinar era cuándo empezaba la fase de desarrollo. Para que empiece la fase de desarrollo había que cumplir con las 6 condiciones que nosotros dijimos, que la empresa lo quisiera terminar, que hubiese una habilidad para poder terminarlo, que tú pudieras levantar a los ingenieros, la deuda, el financiamiento para lograr completarlo, que tú supieras cómo vas a utilizarlo, que tú supieras cómo te va a generar beneficio económico si yo lo voy a vender y que todos los desembolsos que yo voy a efectuar en el proyecto se puedan medir razonablemente en el proyecto. No como cuando decíamos las marcas, ¿se acuerdan cuando hicimos la clase con la profesora Schurman y todo? Que bueno, que yo me gasto tanto en supermodelo, y lo que gasté en ella o en él, no sé, pues fidelidad al cliente, publicidad en marca, no se puede medir razonablemente. Por eso nosotros decíamos, las marcas es uno de esos activos intangibles que internamente no se puede hacer su desarrollo. ¿Se entiende? Entonces, ahí uno tenía que decir, mira, ¿en cuál de todos los meses? Y esto partía en agosto, que el proyecto, digamos, y duraba hasta febrero del próximo año. ¿Cuándo creen ustedes que partía en la fase de desarrollo? ¿Diciembre? Diciembre. Eso era. Bien, Oscar. Entonces, agosto, puros gastos. Septiembre, puros gastos. Octubre, puros gastos. Noviembre, puros gastos. Y después, ya en diciembre te decía, mira,
Aquí ya apruebo la forma de generar los beneficios económicos. Antes te decía que el directorio lo aprobó, que contraté a los ingenieros, listo. Pero aquí ya sé cómo voy a ganar plata. ¿Cómo? Voy a franquiciar el producto, la tecnología que está creando, ¿sí? O el proceso productivo. Listo, pues ahí cumplo la sexta condición. Entonces todo lo que tuve en diciembre capitaliza, los 160. Después, en enero, un 20% eran gastos administrativos y marketing, ya, entonces el 80% de eso lo capitalizo. Y en febrero, los sueldos de ingenieros, materias primas, etcétera, están asociados directamente al proyecto y a finales de este mes se inicia la venta. Listo, pues ahí entra en el periodo de producción y ya está operativo el intangible. ¿Se entiende? Entonces le sumo esos 52. Por lo tanto, el valor inicial que les da el primer punto era 300 millones. ¿Dónde dice el cálculo? Alguna parte. No sé por qué esto se corre. Acá. 300 millones. ¿Sí? Debería correr. Para subírselo ahora a webcurso. 300 millones. ¿Sí? Ahí tenían el primer punto. ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿No? Listo. ¿Dónde están los 300 millones? ¿Puedes mostrarla como lo que se suma? El cálculo, los 160, la mitad del mes, porque fíjense, perdón. Era la información que estaba aquí. Te decía, el 160 millones que se incurrió durante diciembre, la mitad fue publicidad. La publicidad no tiene que ver con el desarrollo del activo. De hecho, nosotros dijimos, mira, cosas que nunca van a ser un intangible de desarrollo interno, la publicidad, las marcas, las cabeceras de periódico, etcétera. Están en las láminas de intangible en cualquier caso. ¿Sí? Entonces, de los 160, solo la mitad, 80. De los 210, 20% eran administrativos, entonces el 80% de eso, digamos algo así como 166 millones, va a ser, perdón, 168. Y los otros 52 eran todos directamente atribuidos al proceso industrial. Entonces, de UHT cuadrado. Entonces tenía los 160, la mitad, más el 80% de los 210, más los 52. Y eso te da 300 millones. Profe, entonces la publicidad no es un costo, es un gasto. Es un gasto. La publicidad siempre es un gasto. Eso. Regla general. Eso no es debatible. O sea, sé que está con gasto, pero ¿por qué la administración en sí debería ser un gasto? Porque no tiene que ver con desarrollar el producto. Es un gasto administrativo, no es un costo de desarrollar el producto. ¿Entiendes? Como que yo le pagué a unos gerentes, nada que ver con los ingenieros del proyecto en el fondo. O te decía marketing, está haciendo publicidad, no tiene nada que ver. ¿Entiendes? Como, por ejemplo, mira, cuando nosotros hablábamos de propiedad, planta y equipo antes de la prueba 1, decíamos, todo lo que tenga que ver con promoción, publicidad y marketing es uno de esos costos que nunca puede activarse dentro de la propiedad, planta y equipo. Aquí es lo mismo para los activos intangibles. Corre la misma idea. Lo mismo para las propiedades de inversión. O sea, los ítems que uno capitaliza dentro del activo siempre son lo mismo. Los costos financieros directamente atribuibles en un activo de largo plazo. Lo que tenga que ver con honorarios legales, la inspección, las certificaciones, las pruebas, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso. Solamente que en un intangible es esos mismos ítems, pero solamente desde que tú hayas probado que entraste en la fase de desarrollo. Para una gran empresa, para una pyme, dijimos, es imposible mostrar eso. Muchas gracias. ¿No hay de qué? Ve, entonces te decían, considera que el activo intangible es un derecho protegido legalmente por 4 años. Listo. Entonces, ¿eso qué ítem será para la contabilización? ¿Qué te está diciendo eso? Es una especie de prestación en la vida útil que tiene Eso es el intangible. La vida útil. ¿Y cuál es el valor residual de un intangible? Cero. Listo. Entonces uno decía, ya, pues lo amortizo o lo deprecio, como quieran llamarlo, por 4 años. Listo. Y te dice al final, mira, al final del primer año tiene un valor neto de realización de 230. Eso es el precio de venta menos lo que me cueste venderlo. Y si yo lo continuara utilizando, el valor presente de los flujos de caja es 190. Entonces, si utiliza el modelo del costo, yo voy a depreciarlo y ¿qué debería? O amortizarlo si quieren, y después de amortizarlo, ¿qué debería hacer? El mal todo. ¿Pararlo con el valor neto realizable? Es con el valor recuperable, ojo. Pero el valor recuperable es el más ambos de los dos. Entonces lo que estoy haciendo es una prueba de deterioro.
Entonces debería decir, mira, valía 300, dividido 4, se amortiza 75 por año. Entonces va a bajar de 300 a 225. Y lo que tengo que probar es si voy a recuperar esos 225 o no. Y ahí están los datos. ¿Hay deterioro o no hay deterioro? No, no hay. No hay, porque 230, que es el más alto, es más alto que el valor contable, que es 225. Entonces no tengo que hacer ningún registro de pérdida por deterioro. Así que lo que había que hacer después, el asiento de la depreciación, amortización, como quieran haberlo llamado. ¿Sí? Y listo. Después avanzo. Entonces, fíjense que aquí no hay que hacer supercálculos, pero hay que tener súper claro test de deterioro, modelo del costo, depreciación. Aquí la vida útil no te dice cuál es, pero hay que entender eso, el valor residual. Entonces, creo que la complejidad no estaba en la extensión, sino entender súper bien qué te está preguntando. ¿Sí? C. Si al final del segundo año el activo intangible tuviera un valor recuperable de 130 millones, realice los registros contables según el modelo del costo. Entonces, ¿qué le va a pasar el segundo año al activo? Se deprecia. Se deprecia. Como no hubo deterioro, se deprecia lo mismo que el primer año, 75. ¿Sí? O amortiza, da lo mismo como lo llamen, eso es indistinto, en España le llaman distinto, en México distinto. Entonces, valía 300, lo deprecié hasta 225 y ahora lo amorticé hasta 150. Listo. ¿Voy a recuperar los 150? No. No, voy a recuperar 130. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Deterioro. Listo. 20 millones de deterioro. Entonces, tu siguiente asiento era hacer lo mismo de arriba y luego poner la pérdida por deterioro de 20 millones. ¿Sí? Pero bien, el otro lo quedaba con reserva. En la siguiente, en la D, En la anterior, ¿no quedaba con reserva de 5? no, porque eso sería si hubiese revaluación. Ojo, por eso en la D y en la E sí se iba al de revaluación, pero el B y C era el modelo del costo. Nunca revalúo, solamente hacia abajo, jamás hacia arriba. Gracias, profe. ¿De qué? D, entonces, te decía, considera que la compañía utiliza desde el inicio el modelo de revaluación con cancelación directa de la amortización acumulada contra el importe bruto. O sea, amortizo y elimino eso al tiro y voy bajando el valor del intangible en la cuenta del activo intangible. Y que al final del primer año el valor razonable del activo es de 180 millones, precio de mercado. Al final del segundo año es de 170. Hágalo a registros contables para la compañía. Listo. Entonces, fíjense. Primer año lo deprecio. ¿Ya? Lo deprecio de los 300 a los 225. Aquí no hay ningún cálculo nuevo. Pero tu valor de mercado es menos que el 225, es 180. Entonces hay 45 millones menos. ¿Qué hago con esos 45? Se pierde, pérdida por revaluación. Pérdida, listo. Pérdida por revaluación negativa o desvalorización, como quieran llamarlo, pero pérdida. Acuérdense que el modelo de revaluación es asimétrico. Si baja, va a resultado. Si sube, va directamente a patrimonio, no va a ganancia. ¿Sí? Entonces, pierdo 45. Ya, como ahora vale 180, fíjense que la amortización ya no va a ser 75. ¿Cuánto va a ser la amortización del activo durante los siguientes 3 años? 60. 60. Entonces baja de 180 hasta 120. ¿Sí? Y entonces, ahora como vale 170 millones el activo, ¿qué pasa con el valor? ¿Sube o baja? Sube, o sea, va Sube. a otro lado. Ya, entonces ¿pierde? es donde yo creo que este era el más complejo, por eso tenía 2 puntos. Porque en el fondo uno dice, listo, bajó de los 225 hasta los 180, entonces llevo a pérdida los 45. Ahora deprecio durante 3 años los 60 que ustedes me acaban de decir, entonces baja de 180 a 120. Y luego entonces, como vale 70, va a revaluarse positivamente hasta 50. Tu problema es qué hacer con los 50. Como tú ya habías mostrado una pérdida, lo primero que hago con los 50 es anular la pérdida. ¿Cuánto puedo anular de pérdidas?
45. 45. ¿Y qué hago con los 5 adicionales? Reserva, ¿o no? Reserva. Listo. Y eso era todo. Y ahí hacen entonces el gasto, cancelo la amortización contra el valor del importe en libro y después voy a pérdida por 45. Y luego digo, ya, gasto del siguiente año, lo elimino de los estados financieros y después revalúo 45. Ahí me quedó, pasó para el otro lado. Aquí está la reserva por revaluación. ¿Entiendes? Y entonces los 5 no van a resultados, sino que van directo a la reserva. ¿Sí? No sé por qué quedó corto. Entonces después, decía, prepare el estado de resultado y el estado de situación financiera para el periodo de 2 años según el modelo de revaluación, considerando que el único activo de la compañía es el proceso UHT y que durante el periodo se recibieron ingresos por franquicia del activo intangible por 250. Entonces, si tú generaste ingresos por 250, ya tengo la mitad del estado de resultado. ¿Y cuál es tu único gasto en ese caso? ¿Cuál será el único gasto de la empresa? ¿Me voy a preguntar eso? Yo tengo los ingresos por 250. ¿Cuál será el gasto de la empresa? ¿Cuál? Alguien lo dijo, perdón. ¿Depreciación, profe? Eso, la depreciación del activo o amortización, como quieran llamarlo. Entonces tu estado de resultados se ve ingreso de la actividad ordinaria 250, si le pusieron ahí gasto por amortización también está bueno, pero fíjense que como la empresa es una franquiciaria, el costo de entregar el servicio es que se desgaste el activo. 70 un año, perdón, 75 un año, 60 el otro y ahí yo lo sume. Pero, profe, los primeros gastos que se hacen en la fase de investigación. No, por eso. Es que es una buena pregunta, porque esto es lo que no hicieron en la prueba 1. Te dice, durante los 2 años de operación. Entonces, porque es desde que tengo el Perfecto. activo. Ok. En la prueba como que te hicieron el reconocimiento inicial y no te decían eso, te decían hágalo al 31 de diciembre. ¿Se entiende? Entonces, de hecho, le voy a agregar, durante el periodo de 2 años operativos, para que ya nadie tenga duda, para que si eso lo preguntáramos en la prueba 2 no vayamos a fallar en eso, ¿sí? Como que te están pidiendo después de. Claro. Entonces, si no, hubiera puesto todos los gastos anteriores en la fase de investigación, pero ahí hubiera tenido 0 ingreso en el fondo. ¿Entiendes? Eso es como son 3 años, no sé, desde que lo empecé a desarrollar. Entonces, después tu estado financiero es que tú reconociste al principio del periodo, de hecho, debería ponerle año 1 mejor, y año 2, que eso es lo que puse en el capítulo hecho. 300 millones. Y después, como tú ibas desapareciendo la amortización acumulada, por eso yo les puse la cuenta, pero siempre con salto cero, porque en el fondo tú amortizabas 75, lo elimino. Amortizabas 60, lo elimino. ¿Y dónde lo elimino? Del valor del intangible. ¿Se entiende? Y después revalué los 5, entonces en vez de haber quedado en los 165, subió 5 más y lo dejé en el valor razonable. Acuérdense que un activo que revalúo siempre se presenta en su estado financiero por el valor de revaluación. ¿Se entiende? Y entonces, para que cuadrara esto, por el otro lado yo puse capital social al principio por los 300 y entonces no moví esa cuenta y dije, mira, la utilidad que acabo de calcular aquí es de 115. Como me pagaron 250, aquí tengo caja, porque el gasto por amortización, ¿cuánta caja te hace salir? Cero, ¿no? Nada. 0. Eso es, porque es algo que vamos a entrar mucho más en detalle cercano al examen. Pero la depreciación, la amortización, el agotamiento, los incobrables no producen ni entradas ni salidas de caja. Entonces ese no era flujo de caja, pues entonces tengo los 250. Y tú decías, tengo la utilidad de retenidas de los 115 y habíamos hecho el asiento recién de la reserva por revaluación. 5. Y listo. Y ahí estaba todo. ¿Sí? ¿Alguien que haya quedado con dudas? ¿No? ¿Todos claros con el TEC? Yo ahora terminando la clase le subo la solución del TEC también. Lo voy a checar si va aquí. Después le haga la junta.
Sí, pero ustedes más o menos ya saben cuánto de los 8 puntitos obtuvieron. Entonces volvemos al leasing, que era lo que decíamos en la clase anterior. ¿Alguien que quedara con alguna duda de leasing la clase anterior quizás? ¿No? Profe, Ajá, Ricardo. yo quedé con una duda sobre el leasing, Ujú. que no estoy como aún como conocimiento de cómo registrarlo. Todavía no sabemos eso. No se preocupen. Todavía no hemos llegado a esa parte. Solamente dijimos, mira, una forma podría ser pedir un préstamo, emitir un bono que ya es para empresas más grandes, o el otro decir, arriéndame el activo, pues yo te voy a pagar por el activo tantas cuotas durante tanto tiempo, listo. ¿Cómo se contabiliza eso? No tenemos idea. Todavía no hemos llegado a eso. Pero en esos 3 casos, ¿sería igual o sería diferente? Bueno, hacia allá debería ir la lógica. Si tú vas y pides un préstamo y te compras un avión, que es lo que decíamos, o le digo a la empresa que me financie la compra del avión, no debería haber una diferencia. Por eso que contablemente debería ser algo muy parecido. Pero tú decir, es que si yo soy el dueño legal del avión, es distinto a si yo tengo el derecho a utilizar el avión. Bueno, entonces quizás el derecho a utilizar vale un poco menos que el valor completo del avión. Quizás vale el 90% del avión. Después vamos a dar esos números exactos, pero vale algo bastante similar al valor completo del avión. O de plano el valor completo del avión. Porque en algunos casos tú dices que el valor residual es cero. Porque si te devuelve un avión en 30 años más hecho pebre, nadie ni siquiera se va a preocupar de ir a desmantelar. ¿Se entiende? O tu activo es muy específico. Entonces, tú eres un arquitecto que ocupa un computador para renderizar esto y entra en un contrato de leasing. Por ejemplo, piensen que nuestros laboratorios son un contrato de leasing. Entonces tú dices, ¿por qué renuevo los computadores HP cada 3, cada 4 años? Bueno, porque HP, para los dos les funciona. Primero, la universidad les da computadores muy buenos a ustedes en los laboratorios de computación. ¿Y en qué se beneficia HP de financiarle la adquisición a la universidad? Que cada 3 o cada 4 años la universidad compra activos nuevos. ¿Se entiende? Entonces al final la universidad se compromete a pagar el arriendo de por vida y va renovando la tecnología. Entonces una de las principales ventajas del leasing es que no te quedas con la tecnología obsoleta. Porque imagínense, ¿cuánto creen que vale un avión? 30 millones ¿De qué? ¿De peso? $. De dólares. dólares. No, muy chico. ¿Con 300 es un jet. millones de dólares? Por ahí. Digamos que depende del tamaño, pero entre 80 y 300, no sé, el supertanker más caro, pero algo así como $1.000.000 por cada pasajero que aguante el avión. Entonces tú dices, ya, me gasté 250 millones de dólares en un avión. ¿Hasta cuándo lo uso? ¿Cuándo 30 me años, dejaría? 20 años. O sea, pues si me gasté esa cantidad hasta que no dé más, po. Entonces, eso le pasa a la empresa. Tú compraste una súper impresora, $1.000.000. ¿Cuándo la cambio? Cuando se funda. No cuando la tecnología esté obsoleta. Oye, es que ahora imprime lento comparado con las nuevas. Sí, pero no tenemos para gastar $1.000.000 más en impresora. ¿Entiendes? Entonces tú te compraste un súper auto. Oh, no sé si vuelvo a gastar 40, 50 millones de pesos más. No están los tiempos. Bueno, eso produce que cuando las empresas adquieren sus activos, en vez de entrar en un leasing por lo mismo, tienden a quedarse con la tecnología más obsoleta hasta el final. En cambio, tú podrías generar esta idea de la renovación de la tecnología. Entonces, tú en una aerolínea de alta gama, tipo Emirates, bueno, tengo que tener aviones nuevos, pues si no, no puedo cobrar lo que cobro por los pasajes. Entonces, tú eres una aerolínea low cost, por el contrario, no, pues yo compro aviones viejos. Entonces, cuando Emirates se deshace del avión y se lo entrega a la empresa de leasing, digamos General Electric Capital, General Electric Capital, ¿a quién le arrienda un avión que está viejo para los términos de Emirates? La low cost. A los low cost. Pues entonces Ryanair Airways aquí tienes. Listo. Sky aquí tienes. Y funciona. Entonces al final General Electric Capital nunca se queda con el avión, por eso que lo va traspasando entre distintas personas. Dice, mira, y cuando el avión que esté hecho pebre, yo ni siquiera lo voy a ir a buscar. Le voy a pagar a la última compañía que lo arrendó y que lo desmantele. Valor presente de la provisión por desmantelamiento. Chao. Entonces para ninguna de las partes tiene un valor residual.
¿Se entiende? Entonces, lo que yo voy a hacer es que el valor presente de todos los cánones de arriendo, que es la cuota de arriendo, sea lo que me cuesta a mí originalmente el ir a comprar el avión a Boeing, o a Airbus, o al que sea el fabricante del avión, y listo. Chao. Y eso es lo que voy a incluir en el contrato de leasing y voy a calcular la cuota que despeje ahí con una rentabilidad objetiva que yo quiero de 6% al año. Listo. Y eso es como voy a calcular el valor del leasing. ¿Se entiende? Entonces, porque lo que pasa aquí, y que puede ser el problema de la complejidad en la contabilización, es que tú dices, mira, si yo voy y compro un camión, yo sé cuánto vale el camión, pero si a mí me arriendan un camión y tengo el derecho a usar el camión, no sé cuánto vale el derecho a usar. Ese es tu problema. Pero sé que por el otro lado me comprometí a pagar 60 cuotas, 5 años de 1.000.000 de pesos. Entonces, ¿cuánto valdrá el pasivo de prometer pagar 60 cuotas de 1.000.000 de pesos? El valor presente de esas cuotas. Entonces, no sé cuánto vale el activo, pero sé que estoy comprometido, estoy obligado a pagar o a honrar ese contrato, entonces el valor del pasivo le da el valor al activo. Sea cual sea el activo, todavía no hemos llegado a eso. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero yo tengo una pregunta. Felipe. La universidad está haciendo un edificio nuevo, ¿verdad? Donde está el estacionamiento de los profes. Y usted dijo que en la universidad tiene el leasing con MetLife para la universidad, pero también dijo que el cine Hoyts, por ejemplo, no le convenía arreglar el cine, que también lo tenía con leasing en La Reina, porque después puede llegar a otro cine y ocupar las instalaciones y a fin de cuentas era un gasto de plata que le descontaba plata a los demás. En este caso, ¿lo está pagando MetLife o lo está pagando la universidad, el edificio nuevo? Te mentiría, no tengo idea. Pero me parece que es la universidad, porque es una inversión mucho más pequeña. Piensen que el edificio... ¿Cuánto creen que cuesta el edificio A? ¿El A? No sé. La otra vez lo digo que eran como... ¿30? ¿30 de dólares? Bueno, ahora quizás vale 100 eso. 100 Pero millones. en la construcción fue 40 millones de dólares. Entonces imaginen que la universidad tendrá plata, pero 40 millones de dólares es una inversión muy cuantiosa para la universidad. Entonces, ahora sí, porque en ese momento solamente la universidad, cuando lo construyó en 2002, no existía en Santiago. Entonces la fundación aportaba el terreno, conseguimos financiamiento para levantar la infraestructura, nos quedaba para comprar unos libros y empezamos, y los computadores, a ver, hablemos con HP, y ahí mientras van dando. Entonces, la universidad del 2002 venía de tener Errázuriz, que es una sede muchísimo más chica, que cuando empezaron en el 97 a hacer el programa del MBA, que era lo que traía los mayores flujos a la universidad, tuvieron que arrendar un restaurante en Las Condes, en la estancia. Entonces después dijeron, sí, pero no podemos seguir aquí, tenemos que tener nuestras instalaciones. Bueno, eso generó algo de caja durante 5 años para ir. Pero antes que eso, la escuela de negocio en Valparaíso, en Recreo, era mucho más chiquitita. Entonces, no había el volumen de caja. Si ahora ustedes entran en los estados financieros de la universidad, yo lo hago en Contabilidad 1, uno ve que tiene como inversiones financieras, 32.000 millones de pesos. Entonces ahora la universidad sí, con los excedentes, que sería como la utilidad de una empresa normal, que no puede retirar, lo ha mantenido ahí invirtiendo para hacer el F, el G, el H. Entonces creo que en los planos del arquitecto llega hasta el edificio J. Bueno, entonces ahora la universidad quizás pudo financiar esta extensión de la biblioteca y de oficinas que van a poner ahí en los estacionamientos de los profesores. Me parece que no es una inversión de 40 millones de dólares como para lograrlo, porque aparte hay unos costos iniciales importantes, nivelación del terreno. El 2002 era un peladero el cerro, entonces no tengo que... Cuando construyeron el TILE, claro, salían camiones y camiones y camiones todos los días de tierra porque hay que nivelar, hay quebradas entre medio, etcétera. Pues ahora ya existen los caminos, etcétera. Entonces ahora es mucho menos costoso en ese sentido construir el edificio sobre el estacionamiento, que el estacionamiento ya estaba plano, digamos. No, pero mi pregunta iba porque usted ha dicho que no convenía, cuando uno está haciendo leasing, invertir en la propiedad, sino que decirle Es que, a la por eso, persona, ¿no? el leasing es solamente sobre el edificio A, no es sobre el B, no es sobre el gimnasio, no es sobre el terreno D. Ah, no, eso el terreno es de la universidad. Sí. Ah, yo pensé que el terreno también era de MetLife. No. Ah, ok. De hecho,
Yo creo que la universidad, claro, no me he metido últimamente a mirar como el detalle de la nota del pasivo, pero yo creo que la universidad prepagó el leasing con MedLife. Lo terminó de pagar antes de los 20 años que era el contrato original. Entonces, como que ahora ya ocupó la opción de compra para que ahora sea legalmente de la universidad. Perfecto. Y una pregunta más. Por ejemplo, la Universidad Católica en San Joaquín, San Joaquín también es de la Universidad Católica, ¿no? No sabría decirte. Ya. Podría ser el terreno con seguridad que es de ellos, que la Universidad Católica, dado que provenía de la Iglesia Católica, tiene bastante más terreno. Entonces, por ejemplo, donde está la Clínica San Carlos, es de ellos. Han hecho ciertos leasing en el estadio, por ejemplo, entonces tiene un leasing con la Universidad del Desarrollo, ex Universidad de Las Condes. El terreno me parece que es con seguridad de la Universidad Católica, que pueden haber conseguido financiamiento vía leasing para algunos edificios, particularmente este edificio que es bien extraño, el de ingeniería, podría ser. Me parece que el Árbol, un edificio que está más atrás, también podría ser un leasing, que la parte de ingeniería comercial, que son como las salas más bonitas, podría ser también un leasing, que es como los últimos edificios que construyeron. El resto me parece que pudieron haber conseguido otro financiamiento o tenían fondos propios. Perfecto, gracias. Entonces, un leasing operativo, vamos a diferenciar los tipos de leasing. Un leasing operativo es cuando el riesgo y el control del activo, o sea, disfrutar de los beneficios económicos, los tiene el arrendatario. Un leasing financiero es cuando el riesgo lo tiene el arrendador. Y un leasing financiero es cuando el riesgo o los beneficios del activo los disfruta mayoritariamente el arrendatario. Cuando nosotros vimos propiedades de inversión dijimos, mira, el arrendador es el Parque Arauco, el arrendatario es el Lápiz López, o el Sushi, o el cine, o Falabella, ¿sí? Entonces el arrendador es el dueño legal y el arrendatario es el usuario. Entonces el arrendador es el que construyó la infraestructura, el arrendatario es el que paga por el arriendo de, o al revés, al arrendatario le sale el flujo de caja, al arrendador le entra el flujo de caja, ¿sí? Cuando la mayor parte de los riesgos y beneficios se los lleva el arrendatario, el Lápiz López, entonces ese es un leasing financiero. Cuando la mayor parte de los riesgos y beneficios se los lleva el Parque Arauco, entonces ese es un leasing operativo. ¿Sí? Entonces, uno de los activos que tiene la compañía es ese derecho a utilizar el activo. Si fuese un leasing operativo, no tengo ningún activo, porque el activo es del Parque Arauco. Si fuese un leasing financiero, tengo el derecho a utilizar una tienda del Parque Arauco, que es un activo intangible, como decíamos en la clase anterior. ¿Entiendes? Entonces, en un leasing operacional, uno podría pensar que, bueno, ¿cómo es esto? ¿Qué señales dando operacional? Vamos a definirlo ahora. Pero en general, un leasing operativo es como arrendar una casa. ¿Entiendes? Entonces, no sé si alguien era de región y ahora con esto de pandemia se devolvió a su casa. Porque obvio, pues quiero estar con mi familia y además, ¿para qué voy a estar pagando el arriendo si puedo ver las clases desde Temuco? Bueno, listo, ese es un leasing operativo. ¿Se entiende? Es más bien un contrato de corto plazo en el que ustedes no corren riesgo. ¿El riesgo quién se lo lleva? La persona que era dueña del departamento, de la casa donde vivían, y entonces ahora queda vacante. Bueno, y ese riesgo es para el arrendador. Si ustedes hubieran estado comprometidos en un contrato a 5 años que tiene una cláusula que dice que si ustedes se van, tienen que seguir pagando igual y no hay cancelación unilateral, bueno, entonces ese es un leasing financiero. Entonces ahí dicen, bueno, si me devuelvo a mi región, igual tengo que seguir pagando nomás. Entonces el riesgo no se lo lleva el arrendador, pues se lo llevan ustedes, que si se quieren devolver, es problema para ustedes. Entonces el que se lleve esos riesgos y beneficios declara cómo está el contrato, ¿sí? Vamos a ver 10 u 11 situaciones prácticas en las que se ve más claro esto, pero me parece que ese tipo de contratos más bien de mediano, de corto plazo, porque no se van a quedar para siempre. En el mejor de los casos salen de la universidad en 5 años y arrendaron por 5 años nomás,
quizá pasa mucho en los estudiantes de Viña, vienen a hacer el magíster a Santiago un año y después se quieren devolver a veces a Viña. Entonces hacen el contrato ni siquiera por un año completo, lo hacen por 11 meses o menos, por 10, desde marzo hasta que se acabe el examen de grado a finales de enero y chao. ¿Se entiende? Entonces podría ser que lo hagan por un contrato de corto plazo en el sentido corriente, menos de 12 meses. ¿Sí? Entonces también uno dice, mira, si tú pones el arrendatario cortando el plazo y no hay renovación al arrendador, me voy a mi región, chao. Ah, ya, chao, que te vaya bien. Listo, eso es un leasing operacional. ¿Se entiende? O tú dices, oye, quiero botar las murallas. No, en este contrato no se puede. Pero la universidad dice, oye, MetLife, voy a botar las murallas, voy a construir en el patio. Haz lo que quieras y a mí me da lo mismo. Leasing financiero. ¿Se entiende? Entonces, Ricardo. Entonces, operacional es más como menos riesgo como consumidor, sin embargo no le da como tanta libertad, mientras que el financiero es más como encerrado el contrato, entonces no puede ser tan libre, al mismo tiempo puede modificar más el activo. Claro, o sea, es más libre en el fondo, haz lo que quieras con el activo. Si lo pintas rojo, si destruyes la muralla, si lo tienes abierto, cerrado, a mí me da lo mismo, con tal que pagues la cuota, el activo es tuyo. Porque en el fondo, si se quema el edificio a MetLife le hubiera dado exactamente lo mismo. No le importa el edificio. Piénsenlo así como en términos simples, al casero le importa lo que pasa con su casa. A MetLife no le importa los edificios le importa que la universidad pueda cumplir con el contrato de arriendo. Entonces a MetLife lo que le importa es la cuenta por cobrar que se generó. En el caso de un arriendo como un departamento, una casa, no, pues te importa el activo, cómo me quemaste mi casa. Pero ¿qué te importa si yo te voy a pagar por 100 años el contrato? Entonces la casa da lo mismo como esté, pues, ocúpala como quiera. Cuando te da esas libertades al arrendatario, digamos, al que vive, entonces es financiero. Si no le da esas libertades, entonces es operativo. Profe, y dentro de la misma pregunta, entonces si es que hacen modificaciones al leasing, por decirlo, por ejemplo, un auto o lo que sea, si es operativo, todas las modificaciones yo no las tomo, al menos que sea la empresa que está dando el leasing, y si son financieros, yo debería tomar las modificaciones como un gasto mío. Claro, tal cual. O sea, de hecho, justo iba hacia allá. Un leasing automotriz es la forma de financiar el préstamo del auto. Nosotros cuando vimos matemáticas financieras dijimos, mira, podría ser una compra inteligente, la del valor futuro mínimo garantizado, que tú pagas una cuota por tanto tiempo y después te devuelvo el auto en parte de pago. Bueno, eso es un leasing financiero, porque te está financiando en que te da 36 cuotas de plazo para financiar la adquisición del auto. Y tú entregabas en parte pago el auto y te comprabas uno nuevo. Dijimos que esa era la estrategia comercial. Listo, te está financiando el auto. Pero tú fuiste de vacaciones por una semana a cualquier parte del mundo, te arrendaste un auto. ¿El auto es tuyo o del rentacar? ¿De quién es el auto? ¿Del rentacar o tuyo? Del rentacar. Es que Del rentacar. Entonces, yo le puedo cambiar el color al auto, le puedo poner barra antivuelco, lo puedo hacer a prueba de bala, no. Nada, no puedo hacer nada. Tengo que devolverlo igual o la multa es brutal de rentacar. Bueno, eso es un leasing operativo. Por eso si alguien ve una publicidad de rentacar, típicamente, así como una vez, no sé, como hace 2 semestres llegué a la clase con el diario y dije, mira, aquí, Europcar leasing operativo. Ahí está, pues listo. La publicidad dice leasing operativo. O sea, yo te presto el auto, pero el auto siempre es mío, nunca es tuyo. Pero Pero eso si igual yo puede cambiar con el leasing que se le hace a las empresas mineras, ¿no? Claro, en el caso de las empresas mineras sí, porque ahí sí pero también depende ahí de los dos. Si yo te digo, mira, yo te financio el camión, listo, porque la empresa no necesita el camión, pero si yo te hago la flota, el negocio es distinto, porque yo le pongo las barras antivuelco antes, entonces digo, mira, te compro la camioneta, no sé, la Hilux que es típica, ya 10 millones, te pongo barra antivuelco, otro tipo de ruedas, le metí 2 millones más, ya 12 millones y te hago el contrato de leasing sobre los 12 millones. Entonces, como que te voy capitalizando más costo en esa propiedad planta de equipo antes de entregártela en arriendo. Entonces, después lo que hay que evaluar después para saber si es operativo o financiero es la sustancia del contrato.
Entonces, normalmente lo que uno dice es, si al final del contrato, después de 3 años, yo le digo, ya, tú eres Pelambre, Minera Pelambre, te dejo comprar las camionetas y tú crees que Pelambre las va a comprar, entonces es probable que haya un leasing financiero, porque en el fondo todos los beneficios y riesgos se los lleva Pelambre. Si en realidad no existe esa opción y tú le vas a devolver la camioneta hecha pebre, imagínense, porque como la empresa dice, pero si yo le pago, no, la camioneta va a llegar hecha pebre, entre pasar de caminos, con hoyos, que te saltan piedras, bueno, te devuelve la camioneta hecha pebre, bueno, entonces es un leasing operativo, porque el riesgo se lo va a llevar la empresa que haga ese contrato, ¿entiendes? Pero además ese contrato va a decir otras cosas, y ahí entra la parte complicada que vamos a separar la cuota, el valor presente, pero primero entendamos la esencia. Yo soy una empresa minera, te arrendé la flota a ti porque yo soy experto en ley de cobre, tengo un ingeniero químico en proceso, en molienda, listo, pero no tengo idea de camioneta. Y aparte mis técnicos saben de turbina, mi ingeniero, no saben de mecánica. Entonces, ¿quién va a hacer el mantenimiento en ese caso? La empresa de leasing. Eso. Entonces, el mismo contrato podría contener que una parte del contrato es un servicio de mantenimiento. Acuérdense que eso lo vimos en propiedad planta equipo. El mantenimiento no se agrega como parte del valor inicial, pero además la empresa te está financiando la adquisición de la camioneta. Entonces, una parte de la cuota es por el leasing, otra parte es por el servicio de mantenimiento. Debería separar esto porque el leasing lo voy a reconocer como un gasto cuando se realiza el mantenimiento. En cambio, el valor presente de las cuotas lo voy a reconocer como el valor del derecho a utilizar las camionetas. ¿Se entiende? Sí, perfecto. No es simple, así que si alguien se quedó atrás, deténganme ahora, por favor. ¿Todos claros hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, conta uno, ahí nunca nadie escuchó la palabra leasing, listo, ese es un arriendo operativo. ¿Se entiende? Gasto por arriendo, ¿no? Que pagó tanto en arriendo, gasto, listo. No nos cuestionamos, pero es que tú tienes un activo igual, que es potencial de usar esto, no. Chao, ahí lo simple, ese es un leasing operativo clásico, el de un contabilidad 1, ¿sí? Porque un arriendo cortito, no sé, lo arrendé por el verano, etcétera, típicamente, ya listo. Gasto por arriendo, ¿sí? Si fuese un leasing operativo, entonces ya hay otras cosas, ¿sí? Entonces acuérdense que estamos viendo como el otro lado de una propiedad de inversión, ¿se entiende? Entonces hay muchos conceptos que están como, que se parecen. Leasing habitacional, bueno, es como un préstamo hipotecario sobre una casa, pero para que viva, no es un leasing comercial, es para que la persona habite el inmueble. Automotriz, lo mismo. En financiamiento para vehículos, para maquinaria, etcétera, para vehículos esencialmente, ¿sí? Leaseback, y decíamos, chuta, lease ya, ¿qué? Arriendo, arrendamiento y back. Bueno, tú tenías un activo, estoy en problemas financieros importantes, yo necesito usar el activo, no necesito ser el dueño del activo. Imagínense esto, tú tienes un local que tú lo habías heredado, etcétera, tenía un bazar, una panadería, una cosa chiquitita, no pensemos en superempresa, pero el local es tuyo y ahora no va nadie por la cuarentena total y no tengo cómo despachar a domicilio, etcétera, o estoy intentando hacer ese negocio, reinventarme, pero esto no es automático. Bueno, agarro el activo, se lo vendo al banco. Listo. Y ahora el banco te lo arrienda de vuelta. Leaseback, por eso que dijimos que se podía llamar sale and leaseback. Entonces el banco te va a decir, mira, aquí hay 100 millones por el local comercial y tú me tienes que pagar una cuota de arriendo, no sé, de 500.000 pesos y por los próximos 25 años. Y en 25 años más te doy la opción de volver a recomprar el local por un valor bajo, no sé, por 2 millones de pesos. Listo. Entonces lo que está haciendo es financiarte. ¿Y qué le estás dejando tú en garantía de ese préstamo al banco? Profe, una pregunta. Nicolás. ¿El local? El leaseback entonces sería como que se entrega el derecho de propiedad. Sí, eso.
Ya, gracias. Eso es como que cambia en el conservador de bienes raíces, pero tú sigues teniendo el uso del activo. Entonces yo sigo pintando las paredes de los colores que quiera, si quiero ocupo este tipo de hornos, tengo 10 trabajadores, 5, como que tu negocio puede seguir funcionando exactamente igual. O sea, TVN, que hizo un leaseback de su edificio corporativo, no movió nada más, solamente que cambió el nombre el rol legalmente. No sé, podría cambiar el que paga las contribuciones sobre el activo. ¿Sí? Los impuestos prediales en el fondo. Bueno, pues ahí podría poner el contrato, bueno, pero tú sigues pagando los impuestos, tú pagas los mantenimientos, si se rompe la cañería, ¿quién hace los arreglos? Todas esas cosas van en el contrato de arrendo. ¿Entiendes? Entonces, ¿quién es el que va a terminar al final respaldando el activo, que era lo que decía Daniel? El local. Pues entonces, en el fondo, es como pedir un préstamo hipotecario nomás. Pero aquí quizás te financian más que el 80%. Esa es la gracia. En general, un leasing te financia más que lo que te financia un crédito tradicional como porcentaje del valor del activo. Entonces, ahí hay una cantidad importante. ¿Entiendes? Y este problema solamente en español. En inglés no es igual. En inglés uno dice lease o rent. Lease es un leasing financiero, rent es un leasing operativo. Entonces, la diferencia es clara. En inglés, cuando tú hablas de, ya, esta propiedad está para leasing o es un lease, bueno, 10 años, 15 años, 20 años es más bien un contrato de largo plazo. Cuando tú tienes un negocio de renting es por poco tiempo. Entonces tú arriendas bicicleta, rent. ¿No? Fíjense que uno no va a una parte y dice lease a car, ¿entiendes? Renta car, que no te arriendo el auto por 20 años. Al menos que sea una empresa que se diga, insisto, este equipamiento. Tú vas por el fin de semana, agarro el auto, vas a Nueva York y te vas a pasear por Nueva York, ya, entonces arriendo la bicicleta por 3 horas, por 4 horas para tratar de darte la vuelta por Manhattan. Pero no es por aquí por 20 años que te arriendo la bicicleta. Eso sería un leasing, el otro sería renting, Ricardo. Entonces, rent es operativo y lease es financiero. Tal cual. Eso es. ¿Entiendes? Pero nunca dijo la garantía que íbamos a tener cuando... Sí, la garantía es local. La garantía del leaseback es local. Por eso que igual a no igual, pero muy, muy, muy similar, casi igual para efectos financieros que un préstamo hipotecario. Pero sería como una garantía metafórica, ¿no? Porque a fin de cuentas el activo legal, pues. Es del banco. El activo ahora es del banco. Igual que si yo voy y me compro una casa, la casa es del banco, hasta que yo le pague el crédito hipotecario. Sí, pero no entiendo cuál es la garantía. ¿Por qué entonces se llamaría garantía si es que es del banco? Eso, pues el banco se queda con el local si no le pago. Tiene la garantía de que si yo ok, no ya, le sí, logro perfecto, pagar, perfecto. como que piensen que lo que yo decía en la clase anterior, cuando yo doy un crédito de consumo, dijimos un avance falabella, aposté la plata al casino, me la fumé, se quemó, anda a saber tú. Bueno, entonces ahí no hay ni una garantía, no hay un colateral, no hay un respaldo, no hay nada, ningún activo. Tú podrías pasarle eso para pagar gastos. Y listo, se acabó. Cuando tú pides un crédito hipotecario, un crédito automotriz, un crédito de capital de trabajo, hay una garantía detrás. En un crédito hipotecario está el inmueble, en un crédito automotriz está el vehículo y en un crédito de capital de trabajo están los inventarios y las cuentas por cobrar, que son una parte importante del capital de trabajo. Entonces la empresa te deja algo que dice, mira, si yo no te pago, quédate con esto. Pero en un crédito de consumo, si yo no te pago, mataste. No queda nada. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Entonces, en un leaseback prácticamente no difiere de lo que sería un préstamo hipotecario. Yo te entrego el activo y te lo dejo de garantía de que tú me pasaste 100 millones ahora, pero la panadería sigue operando nomás. LAN entregó los leasing y sigue operando, y TVN entregó el edificio corporativo y sigue. Entonces, como que el leaseback suena bien sofisticado. De hecho, era una discusión que teníamos con los profesores, que un profesor planteó, no, es que el leaseback es súper complicado. No sé qué tiene complicado, pues entrego el activo y me lo arriendan de vuelta. Lo complicado aquí es el leasing, pero leaseback es leaseback. Te dejé el activo y listo. Entonces, si uno sabe lo que es un crédito hipotecario, un leaseback es algo muy, muy similar. ¿Sí?
Entonces, ya. El arriendo financiero, el arrendamiento financiero, fíjense, porque uno dice arriendo, arrendamiento, o sea, a mí me ha tocado discutir esto profesionalmente. No es que eso es un leasing, no un arriendo. No entiendo cuál es la diferencia. Entonces, pero profesionalmente cuando se habla de leasing, no, es que lo que supone la gente en el mercado, un contrato de muy largo plazo y que tiene opción de compra, normalmente. Entonces, en el caso de un leasing operativo, dijimos, chao, hay un gasto por arriendo y no hay un activo. Esto va directamente al estado de resultados. Cuando hay un leasing financiero, entonces el contrato es una obligación por leasing, un pasivo por arrendamiento, un pasivo financiero porque genera intereses además. Y tengo el activo por derecho de uso, que va a ser el activo. ¿Sí? Es un intangible. Y hay una parte que los primeros 12 pagos van a ser la parte de corto plazo, para el pasivo y para el activo, o más bien para el pasivo, y los otros siguientes del 12, no sé, hasta el 120, van a ser los no corrientes o de largo plazo que van a estar en el siguiente ciclo del negocio. ¿Se entiende? Entonces, como tú no sabes cuánto vale el derecho, porque yo sé que vale la casa X, entonces lo van a ver en el capítulo leasing, pero van a decir, mira, hay un cuadrito que dice, mira, la casa yo puedo subarrendarla, puedo ocuparla como garantía, puedo utilizarla o puedo venderla si tengo problemas. Bueno, cuando yo tengo un leasing de la casa, solo puedo utilizarla. Ah, ya. Entonces, como yo sé que los 4 derechos valen 100, pero no sé cuánto vale cada uno de los 4 derechos que me va a hacer el dueño legal del activo, no sé. Bueno, dijimos, nuestra aproximación es que sí sé cuánto le debo a la empresa, le debo el valor presente de todas las cuotas. Entonces lo que ocurre en un leasing es que el valor del pasivo, la obligación a la que yo me comprometí por arrendar por tanto tiempo cualquier activo, le va a dar el valor al derecho a utilizar el activo. ¿Se entiende? Entonces, un leasing financiero se va a registrar por el valor razonable. Y el valor razonable decimos ya, el precio de mercado. ¿Sí? Ah, ya. Entonces, miren, aquí siempre hay que ponerle número, porque esto tiene que tener una lógica empresarial. Si no tiene lógica de negocio, la contabilidad es inútil, lo que decimos siempre. Entonces, ponerle los números de después al final, ¿no? ¿Sí? ¿Profe? Francisco. Cuando dice valor de, como, el valor de mercado, al final yo, persona quien hago el leasing, el valor de mercado está tasado solo en como lo que vale mi activo, como, no sé cómo explicarlo, porque cuando usted dijo que si le agrego traigo a valor presente las cuotas por arrendarlo, Ajá. esto es como, de cierta forma, el valor de eso, el valor razonable. Claro, bueno, hacia allá voy. Quizás deberíamos recordar un poquito qué es el fair value. El fair value puede ser de 3 niveles. Uno, el precio de mercado. El otro podría ser el costo de reemplazo o el valor de un activo similar. Y si no tengo ninguno de esos dos, ¿cuál puede ser? Lo que yo El valor estoy en uso. Eso, y el valor en uso es el valor presente de los flujos de caja. Si aquí le llamamos canon o le llamamos dividendo después en acciones o cupones en los bonos o cuotas en los lo mismo, todos son entradas o salidas de caja. ¿Se entiende? Entonces, si yo no tengo ni este, podría ser que el valor presente de los flujos de caja aquí es el fair value del derecho a utilizarlo. Porque en el fondo, aquí esta es la lógica. Tú tienes un camión, digamos, que vale 30 millones, ya tiene frigorífico, todo, entonces es caro, ya, 30 millones. Tu alternativa para financiarlo, el financiamiento, ¿qué dos opciones de financiamiento obvio tienes? Pedir un operativo financiero. Ya, un préstamo, ya, pero ojo, es que nadie va y pide, no, yo quiero que me dé un leasing operativo, no es así. Operativo o financiero es una definición que tenemos que darle nosotros para incorporarlo en la contabilidad, pero el contrato, no, si alguien ha visto algún contrato arriendo o tiene uno en la casa, lean las primeras 2 líneas. Nunca dice, oye, este es un leasing operativo. Eso es una definición que tienen que hacer ustedes como administradores de la empresa. Entonces, no es como que yo quiero que este leasing sea operativo. No, se le eso dice no va a leasing, decir el contrato. es un leasing. Y dice, no, yo te arriendo la casa, ya, chao. Y eso es un leasing, no, yo no sé nada inglés, te arriendo mi casa y chao.
podría ser ni siquiera. Entonces es como más una concepción de lo que nosotros estamos pensando. Pero digo, mira, el camión, ¿qué podría hacer? Ir y pedir un préstamo automotriz. Entonces, yo voy a decir, ya, pues, mira, voy a ir a pedir plata al Banco de Chile y el Banco de Chile me presta 30 millones para comprar el camión. O podría ir a Mahindra y decirle, préstame plata tú. Oh, pero ¿cómo te voy a prestar plata? Sí, porque si me prestáis plata en 5 años, entonces tú me das un leasing, en 5 años más renovamos el camión y te compro otro. Fíjense que ahí está el negocio. Mahindra, si lo trata bien al cliente, el cliente le va a comprar 2, 3, 4, 5, no va a ir a comprar los camiones a Chevrolet. Profe, No a Mercedes-Benz. ¿da lo mismo tener el concepto de decir prestarme la plata o prestarme el camión? ¿Eso ya da lo mismo? Ah, bueno, ahí podemos detallarlo, pero en el fondo aquí te están prestando la plata, por eso que un leasing financiero también se llama leasing de capital. En el fondo lo que te arriendo no es el camión, te arriendo la plata para comprar el camión. ¿Y Ya. cuál es el costo de arrendar la plata? El interés. Eso es, perfecto. Ricardo, tú tienes una consulta. Sí, profe, entonces sería como un plan de teléfono con cambio de equipo. Bueno, ese es uno de los casos complejos. En el fondo, tú dices, ya, pues, yo pago tanto por el arriendo del equipo y ahí hay un leasing, porque después este equipo pasa a ser tuyo después de 18 meses. Entonces, la opción de compra es, no, cero. No, pero hay unos que tienen la cuotita más baja y dice, ya, y si después de 18 meses usted paga 100 lucas, se queda con el iPhone 10. Ya, ese es un leasing del teléfono. Pero tú podrías decir, no, pues mira, yo te cobro un plan de 59.990 y el equipo es costo cero. Pero en realidad le costó cero a Entel. No. No. Entonces Entel lo que va a tener que decir, mira, por el servicio de telefonía la cuota es de 20. Por los otros 39.990 es por el leasing que le estoy dando del iPhone. Y después entonces la empresa va a tener que separar esto y contabilizar el activo distinto, porque en el fondo yo ahora tengo un pasivo que es financiero, esos 39.000 los traigo valor presente, etcétera. Eso podría ser más complicado de contabilizar. Entonces, pero sí los equipos bueno, pueden ser celulares y pueden ser otro tipo de equipo además, sí tienen una parte que es por el servicio y otra parte que es por el arrendamiento del activo. Las impresoras también, pues entonces yo te entrego esto, o los computadores. Apple te vende un Mac o HP te vende un computador, pero además te promete entregar algunos desarrollos. Entonces, esos desarrollos no puedo reconocerlo como, no, porque la actualización de Windows. No, es que aparte yo espero tener tantos derechos sobre Apple Store. Entonces no puedo reconocer todo el ingreso al tiro. Y eso es lo mismo que estamos viendo aquí para el leasing. Una parte podría ser el leasing, otra parte podría ser el servicio. Pero eso sería un leaseback, ¿no? Sí, pero un leaseback es un leasing en el fondo, sigue siendo un leasing, solamente que tú tuviste el activo y lo arrendaste de vuelta, pero sigue siendo un leasing. No, pero mi pregunta va en que si es que es un leaseback, me refiero a lo de Movistar o Entel, que estoy con el celular, y después que pasan los 18 meses yo pago cero. ¿No tendría que, no es una condición que se tenga que pagar un precio? No, eso es las condiciones que vamos a ver antes de cerrar la clase. Eso es como lo más clásico, pero es un concepto erróneo. Antiguamente sí, o sea, uno decía, mira, si el contrato no tiene una opción de compra, como en este caso no es un leasing, falso. Vamos a demostrar que hay muchas otras condiciones que igual dan lugar a un leasing, aunque no sea explícitamente un leasing. ¿Cierto? Tú puedes decir, no, préstamelo y págamelo en cuota. Bueno, eso es un leasing. ¿Se entiende? No, no es porque el contrato o yo te diga, no, vamos a hacer un leasing. No, podría ser un leasing que está revestido de cualquier otra cosa y eso podría ser un leasing. De plano dijimos que la franquicia o los derechos a utilizar la licencia de ciertos computadores podrían ser perfectamente un leasing. Mira, yo te estoy arrendando Windows mientras tú me pagues la licencia, pero si no me la pagas, chao, se acabó el derecho a usar. Pero tú nunca eres el dueño legal de Windows. Siempre va a ser de Microsoft Windows. ¿Se entiende? Entonces, no es algo tan distinto al otro, solamente que aquí hay que evaluar mucho la sustancia de la transacción económica que hay detrás. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo voy al banco y le pido 30 millones por un camión, ¿cuánto le voy a pagar en valor presente? Si le pedí 30. Bueno, no es un 4%, no tengo idea.
Ya, esa es la tasa, pero en valor presente, todas las cuotas que voy a pagar, ¿cuánto van a dar? Mayor a 30. No, pues esa es la suma lineal, pero en valor presente van a dar exactamente 30. Acuérdense que el saldo insoluto de la tabla de desarrollo matemáticas financieras siempre es el valor presente de las cuotas que quedan. Entonces aquí viene un error práctico que ocurre mucho. Digo, haya el leasing, nunca conozco la tasa. El contrato dice, ya yo te arriendo el camión en 60 cuotas de 1 millón de pesos. Ya. ¿Cuál es la tasa para eso? No sé, pues. Yo te arriendo 1 millón de pesos mensual, ¿no? Chuta, la tasa, pero... Entonces, ¿cuál es tu alternativa a tomar el leasing? Si no tomo el leasing, ¿qué hago? ¿El préstamo? Pido el préstamo. Entonces tú dices, bueno, voy a ver si voy al banco y me dice el banco, ya yo te financio al 10% al año. Ya eso lo vamos a convertir en efectiva mensual, listo, todo lo que quieran. ¿Y cuánto me sale la cuota en el banco? 800 lucas. ¿Y cuánto me lo arriendas tú a 1 millón? Ya. ¿Cuál elijo? Préstamo, porque sale 800, pero si el préstamo sale 1.300.000 y el leasing sale 1 millón, entonces lo arriendo por 1 millón. ¿Se entiende? Lo que sea empresarialmente más bajo. Lo que pasa es que entonces tú dices, en esa cuota de 1 millón hay una tasa que es implícita. ¿Se entiende? Entonces tú dices, mira, si el millón... Es como necesario compararlo al final con algo que tenga una tasa. Eso. Porque aquí siempre hay un valor del dinero en el tiempo, que es la esencia de este curso. O sea, tu alternativa siempre fue, si tú tenías los 30 millones, meter la plata al banco. Y ahí hubiera recibido algo. Entonces, el valor presente total, la sumatoria de eso, digamos, traído valor presente, te puede dar como máximo, voy a poner menos, 30 millones. Porque si hoy dicen, mira, yo le voy a arrendar en 60 cuotas de 1 millón, y eso me da un valor presente de 35, empresarialmente una estupidez tomar ese leasing. Porque mejor voy al banco y le pido algo que en valor presente voy a pagar 30. Porque además tú dirías, mira, si te vas a comprar un camión de 30, ¿tomaría un préstamo por 35 en valor presente? No. No. Máximo, ¿cuánto tomaría el préstamo? 30. 30. Entonces esto es como todas las decisiones. ¿Qué es lo más barato? El leasing, tomo el leasing. Si todo el más barato el préstamo, tomo el préstamo. Por eso que esto que está en rosado acá, el leasing financiero se registra o al valor razonable o a menor que el valor razonable, o el valor presente de todas las cuotas, jamás por encima del valor razonable, porque aparte se produce una simetría contable. Si tú dices, mira, es que yo voy a pagar cuotas por 35, ya, entonces el derecho de usar el camión vale 35, pero ¿cuánto vale el camión? 30. Como tengo un activo contabilizado por 35, del cual voy a recuperar 30, ¿qué va a pasar al tiro? Estoy perdiendo plata. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasaría al activo? De hecho, algo que hicimos en el Está revaluado más alto, mi valor libre es mayor a mi valor razonable. Entonces hay deterioro. Entonces, como, partiste mal al tiro, 5 millones a pérdida, pero ¿por qué no? Es que lo contabilizaste mal. Te generaría una simetría contable tener 35 en un lado y 30 en el otro. ¿Se entiende? Entonces, como no tiene un sentido empresarial eso, nunca puede ser por encima del valor razonable. Entonces, si las cuotas te dan 28 por 28, y la diferencia de esos 2 millones es que tú no lo puedas ocupar como garantía, que no sea legalmente tuyo o que no lo puedas vender. Pero si te da 35, lo voy a registrar por 30 nomás. Entonces lo que pasa es que si tú tomaste el leasing, vas a tener que hacer que la tasa implícita, la tasa que me produciría que sea igual a 30, es más alta nomás. Y cambio la tasa para desarrollar el pasivo. Pero no es que yo vaya a registrar un camión que tiene precio de mercado 30 por 40, pues es una estupidez empresarial eso. ¿Se entiende? Profe, Francisco. ¿es raro que pase que el leasing sea más barato que, o sea, que el leasing sea más caro que el banco? ¿Que el préstamo del banco? A veces pero es porque el leasing te presta más plata. Entonces, dentro de la opción, quizás ya eso va más hacia algo de finanza 1. Pero en el fondo tú dices, ya, y el banco me cobra 5% al año, pero me presta el 80%. El leasing me cobra 6% al año, pero me presta el 100%. Si tú no quieres poner ni uno, quizás que igual vas a optar por la opción del 6%. O
Si yo compro con el banco no me van a traer el siguiente producto, renovar la tecnología. Entonces voy a tener que igual tomar el leasing para mantenerme con la tecnología actualizada. Pero además, tributariamente, que una de las ventajas que vamos a declarar del leasing, tú pasas toda la cuota del leasing como gasto tributariamente. Pagáis menos impuestos. Eso es. Entonces, una de las grandes ventajas y las razones de por qué las empresas hacen leasing es por la ventaja tributaria. Porque tributariamente no existe el leasing financiero, entonces todo lo que tú pagas por leasing es un gasto por arriendo. Cuando tú vas y pides el préstamo, solo los intereses pasan por gasto. ¿Entiendes? Y esta división, y ahora con esto cerramos la clase hoy, la división entre leasing operativo y leasing financiero solamente existía con la norma anterior, con la NIC 17. Ahora te dijo, no, para el arrendatario, para el que usa el activo, todos son leasing financieros. A menos que lleguen a una excepción, que es la que vamos a poner nosotros. Pero si no, todos son leasing financieros. El que tiene problema de determinar si es operativo o financiero, que es con lo que vamos a partir el próximo miércoles, es el arrendador. Y ahí es donde se van a presentar los mayores problemas. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? No, es que hizo harto énfasis, pero no me quedó muy claro. De nuevo, te escucho. Que el leasing financiero es cuando la persona que arrienda tiene los problemas y el operativo es cuando aquel que lo arrendó, que lo pasó, ¿sí? le digan el problema a él. Tal cual. O sea, los problemas y los beneficios, pues, obviamente. No, como sí, los sí. riesgos y beneficios. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Si puede ser más rato, como al final de la clase, porque no tiene que ir con la materia. Ya. Bueno, no hay problema. Para todo el resto, entonces, ha sido todo por hoy. Que tengan buen fin de semana. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao. Profe, yo me tengo una mini duda después, si se puede. Bueno, me quedo.